Estás escuchando My Type of Radio, un podcast de desarrollo web en español. Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva instancia de My Type of Radio, el podcast donde a veces platicamos entre dos personas y a veces estamos uno solito. Soy Axel Martínez. Muchas gracias por sintonizar, por reproducir esta instancia en la cual vamos a platicar un poquito acerca de TypeScript Origins, The Documentary. Este es un documental que está en YouTube, está en un canal que se llama OfferZen, algo así sería. Y bueno, ellos creo que son una como plataforma para empleos de desarrolladores, ¿no? Algo por ahí le entendí. Y bueno, tienen su página en www.offerzen.com. Offer como O-F-F y Zen con Z, para que vayan y pues echen una vuelta a ver qué onda con ellos, ¿no? Pero sí, este documental pues es enteramente hecho por nosotros y solamente lo que queremos hacer es platicarte lo que estamos viendo en el documental y algunas como notitas que vamos sacando por ahí. Los primeros 36 minutos, para ser más precisos, en esta instancia. Y pues ya veremos si seguimos comentando el resto del documental. A lo mejor ya podemos grabar juntitos. Por ahí tuvimos unos problemas técnicos el día que quisimos grabar y pues Arturo ya no se pudo volver a conectar. Entonces, bueno, vamos a intentarle así y ahí nos cuentas qué onda. Pues vámonos de lleno. Hay 5 temas de los que me gustaría platicar en este documental. Hasta, te digo, esos primeros 36 minutos. Y pues te los comento rápido. Es primero el entorno web que existía en los años 2010 por ahí. Segundo, el problema interno que tenía Microsoft en esos tiempos y las soluciones que conocían hasta entonces. ¿Va? Luego platicaremos del nacimiento de VS Code y los últimos 2 temas serían los inicios ahora sí de TypeScript como tal y qué onda con Microsoft y el open source. Entonces pues quédate si quieres platicar alguno de esos temas o sin escucharme hablarte de eso. Va a estar muy interesante porque yo creo que son cosas muy relevantes y bueno, esa es la idea, ¿no? Que pudiéramos contarte acerca de estos temas y lo que pensamos al respecto, un poquito más allá de los hechos como tales. Pero bueno, el primerito entonces, el entorno web para inicios de los años 2010. Todo comenzó en este documental con Steve Lucco, que es un Technical Fellow y CVP en Microsoft. Él inició el equipo de desarrollo para TypeScript, lo cual se me hizo bastante sorprendente a mí, porque yo tenía toda la idea entera de que había otra persona que estaba involucrada, ¿no? Seguramente tú ya sabes de quién estoy hablando. Y que yo pensaba que él era el creador y todo, ¿no? Como que a él se le había ocurrido todo el proyecto, pero no. Es Steve quien realmente tiene el origen de todo, ¿no? En sus manos. Microsoft acababa de liberar Chakra Engine, que estaba hecho para Internet Explorer 9. Y Steve está hablando de que tenía un mejor desempeño que Google Chrome en ese momento. Tenía por ahí unas gráficas enmarcadas para los benchmarks de los diferentes engines. Y bueno, estaba ahí SunSpider y abajo Octane, ¿no? SunSpider por ahí del 28 de octubre del 2010 tiene su grafiquita. Este es el benchmark o la serie como de pruebas y ejecuciones que hacen, ¿no? La gente de Safari para poder... básicamente la idea es poder comparar o poder medir los engines de cada equipo de desarrollo, ¿no? En este caso pues equipos grandes como el de Chrome o el de en aquel tiempo Internet Explorer, los de Mozilla y así. Entonces, bueno, el marco que les digo que tienen en la oficina, en la toma donde están hablando con Steve, tenía arriba el benchmark de SunSpider, que es un benchmark hecho por el equipo de Safari, y abajo está Octane, que es otro benchmark que hizo el equipo de V8, o sea, los que usaron para Chrome o Chromium, y pues tiene otra fecha, ¿no? Un poquito más adelante del 31 de marzo de 2015. Entonces ahí como que empiezan a darte la idea de que pues era muy importante para ellos toda esta parte, ¿no? De crear un engine que tuviera un buen performance y
estaban echándole ganas, es básicamente la idea. Al mismo tiempo, Steve estaba creando un editor de código que se convertiría en VS Code eventualmente. De eso habla de que cuando sacaron el engine para Internet Explorer 9, Chakra, ya estaban como en vistas, ¿no? De qué otras cosas podían como ir implementando. Por lo menos Steve parece que era muy activo en este sentido y estaba diciendo, bueno, en un punto llegué como a las 7000 líneas por ahí, y mantener este editor de texto muy primitivo me empezó a costar mucho trabajo. Así que pues TypeScript nació, ¿no? Era más importante crear una herramienta que me ayudara a realmente poder escribir mis aplicaciones que escribir la aplicación en sí misma, el editor en sí mismo. Yo tenía como esa idea, quería poder crear herramientas, tooling que me dejara más libertad, que me diera más confianza a la hora de crear mis productos y que no fuera pues tan complicado, ¿no? Básicamente esa es la idea. Ahorita vamos a seguir hablando un poquito de eso, pero en el mismo documental también luego habla Luke Hoban. Él es un CTO en Pulumi ahora, pero en ese tiempo pues estaba ya con ellos en Microsoft, ¿no? Pulumi es Open Source Infrastructure as Code. Si has escuchado hablar de Terraform, por ejemplo, esto es una idea pues similar, solo que este es Open Source, ¿no? Entonces dice, los engines eran cada vez más rápidos. Teníamos a V8, SpiderMonkey, Chakra, JavaScript Core, y pues cada uno era para diferentes navegadores, obviamente, ¿no? El de Chromium, el de Firefox, el de Internet Explorer, el de Safari. Entre 10 y 100 veces las velocidades, ¿no? Que iban mejorando y mejorando y mejorando. Entonces era un ambiente en el que ahora era, pues JavaScript se había convertido en un lenguaje rápido, básicamente, ¿no? Los engines donde corría, por lo menos para el navegador, tenían un muy buen performance. Entonces, en ese momento, Microsoft ya quería empezar a migrar aplicaciones que tenían en el escritorio hacia el browser. Querían llevar algunas de estas aplicaciones de productividad. Yo me puse a buscar un poquito y me di cuenta que Google llevaba trabajando en Google Docs desde 2006 ya, y hasta por estas fechas donde estamos hablando ahorita, 2010, ya llevaban pues una buena ventaja. Tenían ya los features del multiplayer, ya sabes que puedes escribir tú en un documento de Google y alguien más en el otro lado del mundo puede estar viendo ese mismo documento y puede hacer cambios y cosas, ¿no? Y pueden escribir 2 o muchas más personas sobre el mismo documento, ya sea eso o una hoja de cálculo en Google Sheets y cosas así. Entonces, esta también es una historia interesante. No me quise ir como por ese rabbit hole porque iba a ser mucho tiempo, pero luego podemos hablar de Google Docs. Eso me llamó la atención un poquito. En fin, también aparece en el documental Amanda Silver, que en esta pequeña búsqueda que hice yo la vi como un CVP of Product Design, User Research and Engineering Systems, y que es parte de la Developer Division, que por cierto parece que están contratando. Entonces por ahí voy a dejar el link para que se puedan echar una vuelta, para que puedas ir a ver qué onda con esta parte de que están contratando ahí, ¿no? Pero si quieres pues ver ahí. Pero bueno, ella estaba en el documental como CVP del Developer Division. Entonces no sé exactamente qué pasó ahí, pero bueno, también encontré a una Julia Lewson para el puesto de CVP en Microsoft. Entonces la verdad no estoy seguro qué onda con eso. No sé si pues habrá alguna como confusión, pero el chiste es que ahí te voy a dejar los dos perfiles para que veas quién es realmente la CVP del Developer Division y a qué se dedica Amanda Silver. Que de cualquier manera pues ella tuvo esta como injerencia muy grande, ¿no? En lo que vamos a seguir platicando. No le quita nada que tenga o no un título en este caso, nada más yo quería hacer la aclaración. En fin, ella también está platicando pues de que querían mover estas productivity apps, ¿no? Al browser. Y ya te digo, según yo, mi conclusión es que es porque pues Google ya le estaba echando muchas ganas, ¿no? Ya llevaba pues 4 años en el área, ¿no? De llevar una especie de Office libre y además multiplayer y cosas así. Entonces, bueno, ahora sí, el problema interno en Microsoft, este sería nuestro segundo tema, las soluciones que tenían ellos y cómo estaban relacionados, ¿no?
Primero, platicar de Script Sharp, y esto era básicamente llevar C# a JavaScript. Por ahora, lo que te puedo decir es que ya hay 11 años que no le mueven al repositorio, pero para nada. Y en el repo mismo hay un link hacia scriptsharp.com, y pues este dominio ya está disponible otra vez para la venta, ¿no? Está en GoDaddy aparentemente, y bueno, ese es como el dato curioso de esta parte. La descripción de ScriptSharp dice que te permite aprovechar la parte de productividad que ya tienes con IntelliSense, checar los errores del build time, escribir como con una sintaxis del lenguaje como un poco más natural. Dice el poder de Visual Studio y de las herramientas de .NET, ¿no? Como el MS Build, todo el refactoring, las pruebas unitarias, análisis estático, visualización de código. Bueno, ya me vas entendiendo, ¿no? De qué se trata esto. La idea es que justamente de eso también hablan en el documental. Ya tenían unas herramientas tan maduras y tan buenas para los entornos de desarrollo y para crear sus aplicaciones, que pues era muy difícil para ellos, ¿no? Tratar de como pues cambiarse a otra cosa mucho más primitiva, con un lenguaje menos maduro, que no era necesariamente el más adecuado en ese punto, ¿no? Para poder crear aplicaciones. Entonces, bueno, también hablaban de los procesos de desarrollo que ya tenían y todas estas ondas. Por ahí me encontré, entre la búsqueda que estaba haciendo para las referencias y cosas de lo que estaban hablando, una cosa que se llama Microsoft Live Labs y un proyecto que se llama Volta. Y este Volta pues era muy interesante porque aparentemente querían hacer como un full stack. Yo lo entendí una especie como de un lenguaje para todo el stack, ¿no? Eso era como el propósito, como hasta donde yo entendí de Volta. La verdad es que creo que no vio la luz realmente. Sacaron creo que una beta o algo así, por lo que alcancé a leer. Y bueno, ya no prosperó demasiado, pero está interesante. También de eso te vamos a dejar ahí un link para que pues si quieres sigas investigando qué onda. Este Volta tiene como su especie de lanzamiento en 2007. Pero te digo, ya después de eso pues realmente no despegó. Yo honestamente no me acuerdo bien si lo escuché nombrar o si me emocioné cuando escuché de él. Pero lo que sí es verdad es que en ese tiempo pues Microsoft no era así como muy popular entre la gente que nos gustaba el desarrollo web, por ejemplo. Eso creo que sí lo puedo decir. No pensabas en Microsoft cuando pensabas en desarrollo web, básicamente. Pero bueno, vamos a seguir y contarte que Steve tomó entonces el parser que estaba hecho en C++, en C++, de V8, el engine de Chromium, ahora de Chrome, y le hizo un port a JavaScript. No estoy bien seguro qué significa eso que hizo. No sé si lo reescribió en JavaScript, el parser completo, y a eso se refiere. Pero bueno, Anders Helsberg, de quien vamos a hablar en un momentito y a quien mencioné al principio sin decir su nombre, dice que Steve construyó el primer compilador de TypeScript, el O8. Esto lo dejé aquí en las notas porque no pude encontrar nada específico que hablara de un compilador que se llamara O8. Supongo que eso pues fue un proyecto interno y que nunca vio la luz realmente, pero bueno, solo para que lo sepas por ahí, ¿no? El dato curioso también. Ya tenía un engine que trabajaba en la web, dice Steve, así que tomé el parser y por eso fue que TypeScript fue compatible con la web desde el inicio, porque pues ahí fue donde nació. Entonces todas las APIs que había para los browsers, toda la API de JavaScript que ya implementaba el V8, pues ya estaba disponible, ¿no? En toda esta parte del parser que él creó. Dice, agregué optional types annotations a lugares como los parámetros de las funciones. Cuando en TypeScript escribes una función, quieres hacer una función de sumar, que es como el ejemplo, el hola mundo de TypeScript, ¿no? Quiero hacer una función sumar y en esta necesito dos parámetros. Necesito un número A y un número B. Bueno, pero no le dices, en JavaScript, por ejemplo, no puedes decirle es un número. Solamente dices, pues, recibo una A y recibo una B y pues ya luego me hago bolas con cómo los utilizo para devolverte un resultado de suma, ¿no? En TypeScript realmente puedes decirle que recibes un número. Entonces pones A, dos puntitos, number, y luego coma, B, dos puntitos, number otra vez, ¿no? Y todos son en los paréntesis que pues delimitan los parámetros de tu función. Esta parte es la que Steve había agregado a su parser que primero creó y pues así nació el compilador, ¿no? Dice que después de haber hecho eso, tomó los bugs de este
de esta idea que ya conocía, te digo, del editor primitivo que no era VS Code, pero eventualmente lo sería. Dice, tomé los bugs que ya conocía, los inyecté en el código y el compilador pues inmediatamente encontró los errores, ¿no? Lo que te decía de si no podía encontrar la forma correcta de usar una API en una librería, o si estaba pasando el tipo de dato incorrecto de un lado a otro. Todos estos son errores, digamos, más o menos comunes cuando estás trabajando con un lenguaje como JavaScript, porque pues no tienes ninguna referencia de qué tipos son los que estás moviendo de un lado a otro, ¿no? De qué cosas estás pasando entre funciones o cosas por el estilo, cómo se ven tus objetos, qué forma tienen, ¿no? Qué estructura son las que los componen. Entonces, bueno, este compilador que ya con ese solo hecho había encontrado tantísimos errores, pues le dio así como un poquito de esperanza, ¿no? Básicamente. Y bueno, ya pasamos a la parte 3, que es el nacimiento de VS Code, ahora sí, que para entonces ya habían traído al equipo de Eclipse. O sea, cuando ya dijeron, ok, TypeScript es una cosa, vamos a crear el proyecto y vamos a trabajar en él, trajeron a Eric Gama del equipo de Eclipse. Y bueno, ellos pues tenían muchísima experiencia con este IDE o IDE, que la idea pues era que tuvieras un entorno de desarrollo que era muy muy sofisticado en ese momento para Java. Y entonces en Java tenías todo lo que te mencioné hace ratito, ¿no? Podías hacer un refactoring y te daba el Code Intelligence, que es escribes un objeto y luego punto y te da todas las opciones que tienes, ¿no? Dentro de las propiedades de ese objeto, todos los métodos que puede llegar a tener, porque es pues eso, ¿no? Una instancia de una clase y la. Entonces Eclipse, como ya era muy avanzado, el equipo ya tenía mucha experiencia, pues trajeron al líder y le dijeron, mira, queremos crear este editor, este es como nuestra meta, crear una cosa a la que le vamos a poner VS Code y vamos a necesitar que lo escribas de preferencia en TypeScript. Cuando tengamos suficiente TypeScript, por favor utilízalo para que construyas VS Code y de esta forma pues nos vayas retroalimentando. Eso está padrísimo. Ya estaban en un punto en el que podían como integrar estos dos proyectos, pero ahorita te cuento más de eso. Solo para ponerte en perspectiva a quién trajeron, Eric Gama, que está en Zurich, en Suiza. Si has escuchado acerca de este libro de los patrones de diseño, que fue escrito por el Gang of Four, Eric Gama es pues uno de ellos, uno de los 4 autores de este libro, junto con Richard Helm, Ralph Johnson y John Blissett, algo así. Crearon este libro, ¿no? De los patrones de diseño. Y bueno, Eric Gama es uno de ellos. Como ya te había dicho, es un experto en Eclipse. Básicamente era el líder de ese equipo y ahora lo trajeron para liderar este otro nuevo. Él escribió JUnit. Esto creo que es para poder correr pruebas unitarias en Java. Y eso lo hizo con Kent Beck. Luego, bueno, él preguntaba, ¿no? ¿Cómo le haces para construir una aplicación de gran escala en JavaScript en ese punto donde él acababa de llegar? Como una especie de pregunta retórica. Y hace una referencia a estos otros 2 libros que eran muy populares en la época, que eran el Definitive Guide de JavaScript y otro que se llamaba The Good Parts. Lo gracioso aquí, o el chiste recurrente, es que Definitive Guide es una cosota, es un monstruote de libro con muchas páginas, y The Good Parts es un libro muy muy delgadito, ¿no? Entonces decía, pues como tenemos tantísimas cosas que ver en un Definitive Guide y algo tan pequeñito en The Good Parts, y eso no parecía muy alentador, ¿no? Esa es la broma recurrente, que las partes buenas de JavaScript realmente pues no son tantas, o al menos eso era la realidad por ahí en los 2010. Algo que me llamó la atención también es que en ese punto, como dato curioso, dice que cuando lo trajeron pues empezaron a hablarle de este proyecto de TypeScript, ¿no? Pero en ese momento era Strada. Entonces el codename, el nombre clave para TypeScript en sus inicios fue Strada. Y bueno, por ahí te voy a dejar un link de un artículo que encontré que está muy interesante y que habla pues de un poquito de los orígenes. De hecho habla un poco más de Steve Luco y de Eric Gama y ellos. Y bueno, ahí ponen una imagen. De hecho ya no hay manera de llegar a ese commit, pero hay una imagen donde está el commit donde justamente Eric Gama le cambia el nombre de Strada a TypeScript, que es como ahora lo conocemos.
hubiera sido interesante que platicáramos acerca del documental de Strada, ¿no? Bueno, dice entonces que lo convencieron cuando comenzaron a presentarle el Method Completion y estas ondas, ¿no? Que él pues ya había visto implementarse en Eclipse, pero que ahora lo podías tener disponible para JavaScript. Entonces él dijo, pues esto se ve muy bien. Lo llamó casi que amor a primera vista. Dice que es muy difícil hacer esto sin tipos, o sea, no es fácil adivinar los métodos, los tipos, todo por lo que se ve afectado un código en particular, sin tener una referencia a lo que te decía antes, ¿no? Sin tener esta estructura de cómo se ve tu objeto, de cómo se ven tus clases, de qué propiedades tienen. Y entonces, bueno, al hecho de traer todas estas cosas a JavaScript, en ese punto parecía una muy buena idea. Y bueno, él hablaba también pues de que había two camps, dice él, ¿no? Como que dos perspectivas. Una pues era que realmente a la gente no le gustaba escribir JavaScript. Ahí adentro mismo en Microsoft, ahí hay otro par de personas de las que hablan de esto. Dicen, no nos gustaba escribir JavaScript por la pérdida de productividad, ¿no? Y bueno, pues es entendible, ¿no? En ese punto no es un lenguaje tan maduro ni tan lleno de características que le ayuden al desarrollador como a ser más eficiente, o probablemente incluso el performance, aunque iba mejorando y mejorando, tal vez no era realmente suficiente para hacer aplicaciones. Y spoiler alert, todavía no lo es para muchas otras aplicaciones. Por eso existen otras cosas como Rust, Go y esas cosas. Pero bueno, eso no es el punto ahorita. Dice eso, ¿no? Perdíamos productividad, entonces no nos gustaba JavaScript. Por ahí también dijeron algo como, ok, ahora voy a tener que compilar JavaScript a algo más. O sea, antes de poder usarlo. Y entonces voy a perder este feedback loop inmediato al que ya estoy acostumbrado, ¿no? Entonces la recepción en este momento pues no parecería así como muy buena en el documental. Pero bueno, tenemos aquí a Alex Dima o Alexandru Dima, no sé cómo se pronuncia su nombre, pero él es un Principal Software Engineer Manager ahí en Microsoft. Y bueno, lo que él dice es, ya te contaba, ¿no? O sea, ahora voy a tener que compilar JavaScript. Pero dice que 6 meses, ya que estaban dentro de la implementación de VS Code, quisieron hacer un refactor y pues se dieron cuenta de lo difícil que podía ser esa tarea, ¿no? Alguien más por ahí habla de qué tal, por ejemplo, si tienes que cambiar una propiedad ID en un objeto donde lo único que tienes disponible es find and replace, ¿no? Este era Johannes Ricken y él decía esto porque, pues bueno, era justamente la idea. Después de que tu codebase crece tantísimo, si no tienes lo que ya dije, esta referencia de cómo se ven tus objetos, qué estructura tienen y esto así, pues va a ser casi imposible que puedas hacer un find and replace y hacer cambios de código que llevas 6 meses escribiendo, ¿no? Hay una frase muy interesante que dicen por ahí, dice, sin TypeScript no habría VS Code. Entonces, bueno, eso lo dejamos ahí como para que se asiente, ¿no? Para que tengamos una idea de qué tan importante ha llegado a ser este nuevo lenguaje. Tengo en mis notas aquí que tenía nuevos compiladores que arreglaban problemas encontrados mientras escribían VS Code, porque Steve, del otro lado del mundo, tomaba el feedback y reparaba los problemas. O sea, ellos le decían, oye, esto como que no funciona bien. Y entonces, como pues ellos estaban en Europa y él acá, en Estados Unidos, les decía, ok, déjame arreglarlo en la próxima versión del compilador, pues ya tienes el problema resuelto, básicamente. Entonces así se fueron. Y bueno, hablan también de que se volvió esta simbiosis mutuamente productiva, ¿no? Le dicen así a este hecho de que podían hacer este feedback loop muy eficiente. Y bueno, también destacan que ahora es un codebase de 12 años. Ya tiene 12 años VS Code y sigue realmente pues vivo, sigue evolucionando, sigue cambiando, sigue teniendo pues esta intervención de muchísimas partes que lo mantienen vivo. Entonces pues es muy interesante que todo esto haya sido pues en gran medida gracias a que existe TypeScript. Y ya llegamos a la cuarta parte, en la que hablamos de los inicios de TypeScript, con la premisa de que JavaScript tendría éxito. Dice Anders Hellberg que buscaban tener un transpilador, ¿no? Que permitiera hacer que el tooling fuera pues excelente, esta parte del code navigation que ya dijimos, de ir a la definición de algo o hacer un refactor de una variable y pues que te cambie todas las referencias donde está utilizada, o esa parte de dime dónde se utiliza esta variable, etcétera, etcétera. Que pudiera entender el JS moderno
Y bueno, en ese punto todavía no teníamos como las clases, los módulos, todo lo que trajo ES6, y de ahí en adelante pues era parte de lo que querían también poder cubrir con TypeScript. Y en algún punto que también quitara los tipos, obviamente, porque pues JS no conoce nada de tipos o de interfaces o cosas así. Entonces eso pues también se volvió importante. Y una idea que no exploraron ya demasiado es que tal vez de alguna manera se podría codificar los tipos dentro del runtime para que este pudiera seguir entendiendo pues esta parte, ¿no?, de los tipos, y pudiera ser incluso más eficiente, más veloz, etcétera, etcétera. Pero bueno, dice que eso ya no lo exploraron demasiado. Por ahí hay un video muy interesante de un talk que a lo mejor también podemos analizar. Esta es una propuesta de traer justamente tipos a JS directamente, o sea, ni siquiera a través de un transpilador o cosas así. Y bueno, ya platicaríamos de eso después si es que lo analizamos. Pero bueno, vamos a seguir. El type inference era muy importante. Esto significa que pues no tienes que anotar todos y cada uno de tus variables, ¿no? Como decir, esta variable es un número y esta es una cadena y esta, cuando tu función, por ejemplo, puede hacer, si ya sabemos con el ejemplo de la suma, la función de sumar, y tomamos dos números, entonces cuando regreses el resultado de la suma, TypeScript debería poder saber o inferir que el tipo de dato que vas a regresar pues es un número, ¿no? Entonces no habría necesidad de en ese punto crear un tipo de dato del que va a ser devuelta esa función, ¿no? Entonces no tienes que decirle realmente a la función, tú vas a devolver un número, sino con el type inference ya puedes decir, ok, recibo dos números y devuelvo un número sin necesidad de escribirlo realmente dentro de tu código. Esa parte era importante, ¿no?, para ellos al implementarlo, que básicamente el compilador entendiera estos tipos. Y bueno, hay otra par de frases que a mí me gustó mucho de lo que dijeron ahí. Una es que buscaban que TypeScript fuera easy to adopt, easy to abandon, que pudieras adoptarlo muy fácilmente pero también dejarlo fácilmente. Es decir, que en el momento en el que decidieras no escribir, o bueno, así lo entendí yo, en el momento en el que decidieras no escribir TypeScript como tal, como ya dije, escribir todos los tipos de todas las variables, de todas las funciones, y te regresaras, digamos, como a escribir solamente en JavaScript, tuvieras esa capacidad también, ¿no? Y eso es muy real, o sea, sí se puede. Puedes escribir JavaScript en un archivo TS y ya, va a funcionar exactamente igual. Y eso pues es muy bueno. Habla también de esta parte de no volverse la competencia de JavaScript, sino un habilitador. Dice, not competition but enablement. Y bueno, vamos a entrar un poquito más a fondo a esta parte de la colaboración, etcétera, etcétera. Pero eso también me pareció muy relevante. La parte de, como lo dijo Brendan Eich en algún momento, siempre apuesta por JavaScript, ¿no? Y ellos hicieron más o menos esta premisa de decir, pues nos vamos a ir con la idea, con el pensamiento de que JavaScript tiene un futuro, de que la web y la plataforma que provee el entorno web van a tener éxito, ¿no? Entonces, con base en eso vamos a crear herramientas que nos ayuden para seguir como trabajando sobre esto que ya existe. Entonces liberan TypeScript en octubre del 2012. Hay una conferencia que se llama GoToConf y ahí fue Anders Hellsberg a presentarlo. Lo habían liberado la noche anterior y al siguiente día pues ya fue y dijo, miren, aquí está TypeScript. Por cierto, no te hablé mucho de él y ahora sí, vamos a platicar. Anders Hellsberg fue involucrado en los primeros días de TypeScript, cuando Steve ya tenía su primer compiladorcito y todo esto, que te digo que Anders ya sabía que existía el 08 y que pues todo el trabajo que había estado haciendo Steve, ¿no? Él cuando llegó tenía un poco de escepticismo. Él decía, pero pues no sé si me convence la idea, ¿no? ¿Cómo quieren crear algo así? Él obviamente pues tenía esta experiencia ya de haber trabajado con lenguajes como C#. Él creó Turbo Pascal cuando trabajaba en Borland. Y bueno, pues es una persona igual súper lista, muy inteligente, y que ya tenía experiencia sobre todo. Eso era lo que les daba la ventaja, ¿no? Este hombre, pues entonces, con esta otra perspectiva que ya les decía, que pues vas a querer trabajar sobre la web, sobre la plataforma que ya existe, él llegó a conocer al equipo que creó V8 y entonces se dieron cuenta de que tenían perspectivas diferentes. En ese punto, cuando ellos presentan
TypeScript en octubre del 2012 en la GoToConf, pues se encuentran con el equipo de Dart, ¿no? En ese momento Dart lo que hacía era básicamente buscar reemplazar a JavaScript. De hecho, Dart de Google, Dart es un lenguaje de Google, y ellos hasta pudieron poner una VM para Dart en el navegador, en Chrome. Había unas versiones de Chrome que podías instalar y traían la VM, te digo, de Dart, en donde podías correr pues, tus programitas hechos en Dart sin tener que compilarse a JavaScript ni nada para que el navegador lo entendiera, ¿no? Básicamente era la idea. Y ellos pues estaban haciendo este empuje de Dart para hacer que fuera el nuevo lenguaje de la web, que fuera el nuevo lenguaje que se requiriera para poder crear tus aplicaciones, para poder hacer que el navegador pues entendiera esta parte de la lógica. Bueno, en esta parte del documental hay un momento donde Anders dice, sí, de hecho por ahí tenemos una entrevista, estamos hablando Lars Bak y yo. Lars Bak es uno de los miembros del equipo de V8 y dice, pone el clip donde dice Lars, TS es como CoffeeScript pero con optional typing, y lo hace como de una manera un poquito como hasta despectiva, ¿no? Y bueno, ellos te digo, decían, queremos reemplazar a JavaScript. En ese punto pues Anders decía, TypeScript buscaría entonces más bien arreglar JavaScript, porque JavaScript no está lo suficientemente roto como para necesitar reemplazarlo completamente. Podemos añadirle cosas y de esta forma pues arreglarlo lo más que se pueda, ¿no? Aquí viene otra frase muy interesante que me gustó mucho, que dice, never try to fight the web. The web always wins. Nunca intentes como luchar contra la web. La web siempre te va a ganar. Y eso pues lo dijo Anders Hellsberg, y es muy interesante que eso haya como sido la conclusión de esa parte, ¿no? Porque en ese punto pues iban realmente como contracorriente por muchos motivos, incluido el equipo de Dart, por ejemplo, diciéndoles pues nosotros ya vamos bien adelantados, ya tenemos, como te digo, hasta esta, si no es que ya existía, tenían ya en puerta la parte del VM que estaba dentro del navegador y etcétera, ¿no? Dart pues tenía el respaldo de Google como tal, y esto no era lo mismo que estaba sucediendo en TypeScript en ese momento. Algo que estuvo interesante y padre es que JetBrains adoptó TypeScript desde la versión 0.8, un mes después de que fuera liberado. O sea, Anders fue y habló en la GoToConf, y al mes JetBrains ya había adoptado pues el lenguaje. JetBrains pues son los que crean los editores de código como WebStorm, IntelliJ, IDEA creo que se llama, y PyCharm y todos esos, ¿no? Entonces ellos agregaron soporte para TypeScript, incluido WebStorm, obviamente, dentro de las versiones que vinieron muy cercanas a la liberación, sí, al release de TypeScript, por ahí de un mes. Dice Caterina Prigara que ellos llegaron a la conclusión de que muchas personas iban a estar interesadas en TypeScript y bueno, era hora de agregarlo, ¿no? Tenían por ahí soporte también creo que para otros lenguajes además de solamente JavaScript, como CoffeeScript y incluso también para Dart, me parece. Pero bueno, aquí el punto era que pues se subieron al tren pronto. Finalmente tenemos la quinta parte, que es Microsoft y el open source. Y vamos a platicar muy rapidísimo de eso porque no sé, pues no te puedo decir qué más viene después del minuto 36 por ahí. Pero esta parte es interesante. Microsoft llegó a la conclusión de que debían liberar el proyecto como open source. Y bueno, aquí el meme del chavo que dice, pero ¿para qué? Ok. Tuvieron que pasar por muchas capas de management para poder como evangelizar la idea. Y esto fue durante un periodo de aproximadamente 6 meses, según Amanda. Y pasaron por 3 lugares especiales o a grandes rasgos, ¿no? Era el Developer Division, el equipo interno que ya se supone que se dedicaba a la parte de open source, y el equipo de Internet Explorer, que eran como de los pues, más pesados en el momento. Y dentro de las conversaciones estaba, por ejemplo, lo subimos a Codeplex, que es nuestro conjunto de repositorios de código abierto, o en GitHub, por ahí alguien dijo, ¿no? Y pues no, guácala, ¿cómo GitHub? ¿Por qué tendríamos que subirlo ahí si tenemos nuestro propio Codeplex? Y bueno, llegaron también a esta idea de que pues nadie les iba a dar ni siquiera la hora si no lo subían en GitHub, ¿no? Y presentan después también a Daniel Rosenwasser, y él dice, pues Microsoft va a
echarlo todo a perder. Lo dice con palabras un poco más fuertes y en inglés obviamente, pero dice básicamente lo va a pudrir todo, ¿no? Para él era inverosímil, y para muchos de nosotros, que nadie asociaba realmente Microsoft con open source. Si ya hace rato te decía que no lo asociaban con la web, pues menos todavía con open source. La ideología de Microsoft era en esos tiempos, era embrace, extend and extinguish. Eso era una especie como de frase que ellos tenían, y esta idea de básicamente como en Los Simpson, el episodio de cómprenlo, muchachos, y cuando pues van a comprarle la empresa a Homero. Si no lo han visto, por ahí les dejo el clip que sí encontré, pero esa es la idea. Entonces hablaban, por ejemplo, de hay una app que se llama Sway, y que tuvieron que pedir permiso para usar jQuery, y que había una persona, Andrew Smith, lo nombran así, que mantuvo una versión alterna de su codebase en TypeScript, en lo que les daban permiso de utilizar jQuery en el proyecto. O sea, ni siquiera podían usar una de las librerías más populares, más utilizadas en todo el mundo por todos los desarrolladores, que era prácticamente omnipresente, ¿no? E indispensable en muchos de los proyectos. Y bueno, también mencionan pues a Ballmer y a Nadella, que dicen esta transición de ir de un tipo de management al otro, de decir OSS o el open source es un cáncer y tenemos que alejarnos, a ser un buen ciudadano del mundo como pasaría después, ¿no? Entonces, bueno, hacen esta distinción entre los diferentes tipos de liderazgo que ha tenido Microsoft a lo largo del tiempo. Y bueno, Amanda otra vez sale a cuadro y nos platica de que todo lo que trajeron las guerras de los navegadores y la comunidad de las personas que trabajaban web pues tenía esta parte en mente. Dice que llegaron a un punto en el que entendieron que podían ganarse la confianza de las personas a cuentagotas, y también perder esa misma confianza en cubetazos, ¿no? Eso es un poquito lo que dice. Yo creo que es como un Microsoft un poco más maduro. No me desgarraría las ropas por defender a Microsoft ni nada, pero sí se siente esa diferencia un poquito. Sigue hablando ella y dice que en el equipo tratamos cada interacción con los desarrolladores a quienes tratamos de servir como ¿estoy perdiendo su confianza o la estoy reforzando? O sea, estamos haciendo el trabajo necesario como para que traigamos a más devs a nuestros ecosistemas, o estamos haciéndolo mal y estamos perdiendo gente. Y ella misma dice, nunca usaría la palabra embrace, extend, leverage, como aprovecharse de, como extender algo, como traerlo hacia nuestros dominios, digamos, en el open source. Y ella habla de que esto pues se convirtió en un third rail issue, ¿no? Y por ahí, pues esto básicamente es como tabú para la política, y pues es algo que no quiere como relacionarlo, ¿no? Entonces habla de que el modelo de negocio de Microsoft pues ha cambiado, se convirtió en más servir, dar servicios de nube, dar infraestructura como tal, y correr hardware en tu nombre, en vez de pues eso, venderte las licencias para que puedas instalarla dentro de tu propio hardware. Que esto era por lo que preguntaban mucho, ¿no? ¿Cómo vamos a poder vender licencias de un código pues que está abierto, de TypeScript, de VS Code y cosas así? También dice que justamente no había proyectos de open source en Microsoft para entonces. No había como algo que realmente que fuera popular allá afuera, digamos, ¿no? Steve Luco habla de que hubo una respuesta pequeña, pero que fue apasionada, que esto fue algo muy importante para el desarrollo de TypeScript como tal, ¿no? Y luego para Microsoft en sí, dice que TypeScript fue la punta de lanza para convertirse en una empresa que hacía open source, y que con esto Microsoft perdió muchos miedos también al open source y él sí lo dice, pudo embrace it. Entonces aquí puse una notita, ¿no? Como mira, él sí lo menciona como tal, o sea, hacer un embrace del open source. Justo lo contrario de lo que dijo Amanda, ¿no? Que ella no utilizaría la palabra. Pero bueno, en fin. Incluso si la respuesta del proyecto fuera silenciosa, dice, allá afuera podría haber una gema como Boris, que haría un trabajo incluso más importante del que nosotros mismos estábamos haciendo, y ahorita te platico de quién es Boris. Hay una reacción inicial lenta, pero pues que fue creciendo. Eso es como la notita que yo tomé por ahí, ¿no? Luke Hoban habla también de que subestimó el poder y la capacidad del movimiento de open source,
fíjate, él ahora trabaja en una empresa que pues, se dedica enteramente al open source. Dice, uno de los más grandes enablers, mira otra vez usando la palabra, fue TypeScript para crear open source en Microsoft, ¿no? Eventualmente él participó ya en iniciativas que convertirían políticas dentro de Microsoft a ser como más abiertas, etcétera, etcétera. Hubo que convencer a Microsoft de poner las cosas en GitHub en vez de en Codeplex, y bueno, hubo varias otras cosas en las que él participó, ¿no? Es lo que nos platica. La idea de compartir con el mundo exterior y beneficiar al proyecto de la colaboración, eso fue como lo que le dio más relevancia al proyecto, ¿no? Los equipos de ya cientos de desarrolladores que ya se estaban cambiando a TypeScript en este punto, o sea, ya habían pasado, pues además de haberlo liberado recientemente, pues ya tenían un buen tiempo trabajando con el lenguaje, entonces ya tenían varios desarrolladores, es lo que entendí, ¿no? Pero tenían que crear una cosa que se llamaban los type definitions. Hay unos archivos que necesitas que puedes usar para tus herramientas de compiladores y todo, para que el VS Code entienda cosas, que es el archivo .d.ts, ¿no? Entonces aquí hay definiciones de tipos y puedes tomar, por ejemplo, una librería que no fue creada en TypeScript, que fue creada en JavaScript, y esta, digamos que le pones como una descripción, un esquemita que te dice, pues esta función, justamente lo que te decía, recibe estos parámetros que pueden ser de este tipo, la función misma devuelve este tipo de dato, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no necesariamente tienes que reescribir todo el código de JavaScript en TypeScript, sino que puedes agregar esta parte de los type definitions y puedes decir o describir a tu librería mediante estos archivitos que luego el compilador agarra y dice, ok, ya sé de qué estás hablando. Entonces ahora sí te puedo decir si te estás equivocando y le estás pasando un número a una cadena que deberías estar recibiendo en esta función. Hubo un proyecto que se llamó Definitely Typed y que fue comenzado por Boris, del que estábamos hablando, Boris Yankov, y básicamente eso, compilaba estos archivos .d.ts y lo hacía para librerías que pues ya existían y no habían sido escritas en TypeScript. Y empezó por jQuery, por ejemplo. Tomó este archivo que de hecho lo había creado Microsoft y lo puso en su repositorio. Entonces, de lo que hablan aquí en el documental es que Microsoft pues no pidió pues que bajaran el repo o algo así, ¿no? Y al contrario, conforme pasó el tiempo, buscó alguna manera de ayudar, porque, bueno, Boris y los maintainers de Definitely Typed se quemaron, tuvieron burnout y cosas así, porque pues mantener este repositorio que realmente era gigantesco, pues tomaba mucho trabajo. Por ahí hubo un como fork que se llamó Typings, que era como, no nos gusta cómo están haciendo esto, lo vamos a hacer a nuestra manera, que es básicamente de lo que se trata open source. Pero Microsoft vio como estas dos ideas y decidió pues ahora sí hacer algo al respecto, ¿no? Modificaron un poco este compilador que ellos estaban pues creando y ahora pues tenemos en el TypeScript más moderno algo que se llama @types. Si lo has visto por ahí, pues básicamente es un repositorio en NPM que pues tiene todos estos type definition files y los coloca cuando va haciendo sus compilaciones. Creo que esto es lo que pasa. Puedes decirle al compilador, esto es una librería, estoy creando estos tipos y pues mándalos al repo, básicamente. Entonces, bueno, eso existe ahora y es gracias a que pues hubo una iniciativa primero del lado de open source, de alguien que era externo a Microsoft, de alguien que no tenía nada que ver con ellos y que muy probablemente pues no los admiraba ni nada. Bueno, eso ya es conjetura mía nada más, ¿no? Pero que permitió que Microsoft tomara después cartas en el asunto sin necesidad de como hacer la parte de cancelarlo, ¿no? O decir, ese proyecto no está afiliado con nosotros, entonces lo tenemos que destruir antes de poder hacer nuestra propia cosa. Más bien tomaron las lecciones que habían aprendido de estos proyectos y bueno, crearon una solución que ya ahora sí venía, digamos, oficialmente de su parte. Esa es más o menos la idea. Hasta ahora es a donde voy, en el, te digo, minuto 36 por ahí. Me ha gustado bastante el documental. Lo que me gustó también pues es ir un poco por las ramas, ¿no? De decir, mencionaron cosas interesantes, déjame buscar bien rápido de qué se trata esto. Y bueno, pues a lo mejor nos tardamos un poco más en contarte
de qué se trataron los primeros 36 minutos a que hubieras visto el documental por tu cuenta, pero es un poquito de eso, el análisis que hacemos de las cosas que encontramos por ahí. Y bueno, ojalá que te haya parecido interesante. Si no, por lo menos te acompañamos un ratito mientras, no sé qué haces, manejas, lavas los trastes o riegas el pasto, algo por ahí. Muchísimas gracias. Te voy a dejar pendiente el pick de la instancia y también el self-plug por si grabamos la próxima vez. ¿Te late? Pero sin más, muchísimas gracias por acompañarme y bueno, nos escuchamos en la próxima. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Consulta nuestros episodios en nuestro sitio web mytypo.dev o suscríbete desde tu plataforma favorita. Como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más. Síguenos @mytypeofradio, todo junto. En Twitter, YouTube, Instagram y Facebook. Me gusta listar cosas. Nos vemos pronto en la próxima instancia que escuches de My Type of Radio. Nos vemos por ahí.